por PCR. Entonces, también tiene el tema del equipamiento, reactivos, suministros. Entonces, el procedimiento en sí, ¿en qué consiste? Los cálculos, también valores de alerta, la interpretación de los resultados. Los resultados y la documentación relacionada. Entonces, aquí, a ver, vamos a ver, y alguna información adicional. Entonces, los anexos. Como verán, de alguna manera, a nivel de laboratorios, se tiene que trabajar en una estructura. Ya la 15189 te da esos detalles de cómo debería ser la estructura. Pero ahora, ¿cómo deberías manejar el tema de la trazabilidad o rastreabilidad documentaria? Lo define el laboratorio. El laboratorio define cómo va a codificar sus documentos, cómo los va a identificar, si se requiere que el laboratorio establezca las versiones del documento y la fecha de aprobación. Pero cada laboratorio establece cómo es que va a implementar la estructura documentaria de la institución, ¿sí? Pero y eso es importante para la acreditación. Ok, y eso es lo que hemos visto en la clase anterior, pero al revisar algunos trabajos de sus compañeros veo que tal vez no han considerado esa rastreabilidad documentaria, esa identificación de los documentos, que yo ya les recomiendo, deben tenerlo, y no solamente porque lo exige en una acreditación, sino también para que ustedes tengan un buen control. Qué importante saber en qué versión se encuentran los documentos. Entonces, este documento, por ejemplo, se encuentra en una versión 3. ¿Y qué cambios ha sufrido este documento? Entonces, ¿cuáles han sido sus modificaciones de este documento? Pues todo eso se tiene que tener controlado, mapeado. Entonces, de eso se trata el control de documentos, ¿no? Todos los documentos, sea procedimientos, sea instructivos, sea formatos, tienen que tener una identificación, ¿ok? Esto ya les digo para que lo consideren a futuro dentro de, si ustedes quieren hacer una acreditación, pero bueno, igual, así no quieran o así no estén dentro de su visión a mediano o corto plazo, acreditar el laboratorio, pues necesitan tener un manejo de la documentación, un orden de la documentación del laboratorio, ¿sí? Ok, eso les quería compartir, mostrar. Y bueno, a ver, vamos a dejar de un ratito, aquí hay algunos compañeros que quieren entrar. Listo, a ver, voy a nuevamente compartir el link para que puedan registrar su asistencia, por favor. Listo. Tal vez por si no lo recuerdan, aquí, a ver, vamos a ver un tema. Ustedes podrán decir, oye, no recuerdo tal vez esas diapositivas del profesor, entonces le voy a decir dónde tal vez en su momento lo hemos podido ver. A ver, vamos a ver aquí. Este tema de la estructura de la trazabilidad documentaria, pues lo hemos visto básicamente aquí como parte de... Un ratito, tengo que... Ya, listo. Aquí les he descrito cómo es que algunos laboratorios podrían codificar tal vez sus documentos. Algunos pueden considerar una letra P para los procedimientos, una letra I para lo que es instructivos. El tema de registros, yo por ejemplo utilizo la letra F para poder
describir o codificar lo que son formatos. Aquí también les he dado un ejemplo de una estructura de documentos. Aquí hemos hablado de la gestión documentaria. Entonces aquí, a ver, voy a bajar esto. Ya, listo. Entonces aquí les he hablado que todo documento pues tiene que tener un encabezado donde se pueda identificar tal vez la organización. Yo lo tengo así, como donde hace referencia al logo del instituto. Entonces, también tengo una parte central donde se identifica qué tipo de documento estamos trabajando. El tema de su codificación ya es a criterio del laboratorio cómo codifica los documentos. Y el tema de la fecha de emisión y aquí, como lo podemos ver en pequeño, el tema de lo que se refiere a la versión del documento, ¿no? Importante, en la parte de abajo, en la parte inferior, les soy sincero, yo esto de quién lo ha elaborado, quién lo ha revisado y quién lo ha aprobado, yo lo tengo al inicio de las páginas. Aquí en el modelo, que lo he visto en varios laboratorios, lo colocan al final y en cada página está quién lo ha elaborado, revisado y aprobado. Yo lo tengo en una página nada más. Entonces ese es criterio del laboratorio, ¿no? Por ese detalle, por esos detalles no les van a observar el INACAL, cómo has considerado el tema de eh, eh, el tema de la codificación, ¿no? La codificación lo establece nuevamente, como les digo, la institución, y una codificación que haga que su sistema de trazabilidad sea eficiente. Entonces, allí hemos hablado de este tema, hemos hablado también que se tiene que guardar un historial de cambios. Entonces, todo documento debería tener un historial de cambios. O sea, si yo he cambiado de una versión 1 a una versión 2, pues tengo que verificar qué es lo que se ha cambiado de esa versión 1 a versión 2. Ahora ustedes me podrán decir, profesor, ¿sus documentos tienen un historial de cambios? No, porque hay otras formas también de verificar el tema del historial de cambios. Por ejemplo, yo lo manejo, cada vez que inserto un párrafo, yo manejo el tema de resaltarlo en negrita. He visto otros laboratorios que lo resaltan en color verde, azul, etcétera también. Ya es criterio del laboratorio cómo quiere definir cuáles son sus modificaciones. Todas son válidas mientras sirva para poder rastrear la modificación en el documento, identificar cuáles son los cambios importantes en ese documento, es válido. El tema del cuadrito me parece más, tal vez, ordenado, es completamente válido. El detalle para mí de trabajar con estos cuadros del historial de cambios es que aquí tengo que tener cuidado de qué es lo que modifico en el documento, y muchas veces me ha pasado en auditorías que he hecho una modificación y no lo he considerado dentro del cuadro. Entonces, cuando viene un auditor y revisa ambas versiones, hasta ese nivel me ha llegado a detectar el tema de que no he considerado ese cambio, ¿no? Ya son detalles, ¿no? Algunos verifican o van a revisar ese nivel de detalle, ¿no? Yo generalmente me enfoco más en lo que son los principios, que el profesional conozca bien su método, más que en estos tipos de detalles. Pero sí hay auditores que se fijan en lo que son, en lo que es la estructura, que diga exactamente el documento lo que haces. Entonces se va bastante también en la forma. Yo me voy más al fondo, ¿no? Pero bien, si ustedes han considerado dentro de su tarea todos estos detalles, entonces tienen 20. Sin embargo, si es que tal vez no se ha considerado que tal vez no es que esto le va a bajar su nota significativamente, pero es bueno que ustedes lo consideren ya para poder tener un manejo, un control de toda la documentación. ¿Ok? Entonces, eso para mí sí es importante, ¿no? Por eso es que me he detenido un poco para poder explicarle
este temita, porque sí he visto uno o dos, algunos de sus trabajos, de sus compañeros que me han entregado solamente el método en blanco, sin ninguna identificación, sin ninguna codificación, sin ningún quién lo ha elaborado, quién lo ha revisado, quién lo ha aprobado. Detalles que te pide la norma. La norma te pide que debe definirse quién es la persona responsable de elaborar los documentos, quién los revisa y quién los aprueba, ¿no? Entonces, algo que tengan en cuenta, al menos ya cuando ustedes elaboren todos los documentos de su organización. Bien, ahora sí nos vamos de lleno al tema de la presente clase. Entonces, si es que no tienen claro alguna consulta o que quieran realizar. A ver, entonces, me voy aquí. Profesor. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes, buenas noches. Quería preguntar, ese control de documentos, cuando uno hace una versión 1, versión 2, versión 3, ¿dónde se guarda ese historial del control de documentos? Eso no lo tenía bien claro. Ya, mira, vamos a revisarlo ahora porque vamos a ver básicamente lo que ya es la 15189. Todo lo que tú tienes que hacer dentro de tu organización en el tema de control de documentos es guardar toda la documentación, versión 1, versión 2, versión 3, que tengan por lo menos un tiempo de 4 años. O sea, el INACAL te dice que toda la documentación, versión 1, pues lo tienes que guardar durante 4 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tú manejas solamente documentos físicos, pues esos documentos físicos los tienes que guardar durante 4 años. Ya después del 4.º año, tú si gustas, perdón, un ratito voy a admitir a algunos de sus compañeros, ya. Tú después lo puedes eliminar, descartar, salvo que, esto ya está en una directriz del INACAL, salvo que determinados documentos estén de alguna manera relacionados o tengan un fin tal vez legal o estén, claro, o sea, legalmente te solicitan que todavía los mantengas por un periodo mayor. Si el MINSA tal vez establece que tales documentos tienen que conservarse por un tiempo de 10 años, no sé, entonces el INACAL lo que hace es respetar eso. Entonces, ya queda sin efecto eso de los 4 años y se respeta el tema de los 10 años, si es solamente es para colocar el ejemplo, ¿no? Entonces, para esos documentos que tal vez un organismo pide con fines legales, entonces tú vas a tener que cumplir con esas exigencias. Pero los otros que no están dentro de su alcance, entonces tú lo tienes que guardar por lo menos 4 años, sean físicos o sean electrónicos. Electrónicos, ahora, ¿cómo los guardo? Por ejemplo, yo, los físicos, yo los tengo guardados en unas cajas y los llevo a un almacén temporal. Y los electrónicos, si yo tengo archivos electrónicos, porque también tengo en una carpeta y tengo una carpeta de obsoletos. No sé si a eso iba tu pregunta, Hernán. Sí, profesor, eso era una incógnita, porque siempre he escuchado control de documentos, pero debe haber un departamento, una oficina, donde guardar los documentos, pues, físicos, para después sean eliminados, ¿no? Aparte claro. De lo que ya, eso era mi pregunta. Y también escuché acerca de documentos que no son del alcance, algo así. No lo entendí bien ahí, se cortó un poco el audio. Ya, lo que te decía, tal vez, si hay algún organismo que legalmente te exige
que tales documentos tengas que mantenerlos por un plazo mayor a esos 4 años. Por ejemplo, te pueden pedir que estos documentos los mantengas 10 años. Entonces, estos documentos tienes que conservarlo ese tiempo y INACAL también verifica que des cumplimiento a ese reglamento. Ya, pero todos los demás documentos que no están dentro de ese alcance, de ese reglamento, de lo que te exigen que guardes 10 años dentro de ese alcance, por ejemplo, hay otros documentos técnicos que tal vez para esta institución, imaginémonos que sea el MINSA, para esta institución no requiere que los mantengas por 10 años, no está dentro de su alcance. Entonces tú lo tienes que guardar sí o sí, todo el resto de documentación que tenga que ver con la acreditación por un lapso de 4 años. ¿Ok? Gracias. Perfecto, perfecto. Y también, Hernán, me has hecho recordar que el INACAL, los evaluadores, en todo caso los evaluadores, y también la norma te pide que el lugar, o sea, tengas destinado un lugar que te permita mantenerlo en condiciones apropiadas, toda esa documentación. Entonces, hemos visto, pues, nosotros en auditorías, que a veces los laboratorios pues lo ponen en la azotea, está allí expuesto a cualquier daño físico, entonces esto te puede llevar a una no conformidad. Lo que te dice la norma, que tú tienes que resguardar esa documentación, o sea, cuidarlas, almacenarlas de manera adecuada, ¿no? Para garantizar ese tiempo que te establece por la normativa, las normativas del INACAL. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque efectivamente también se ha visto que los laboratorios no cuidan pues esos registros que son importantes para poder hacer una rastreabilidad de toda la información en un determinado momento, ¿no? Por parte de los auditores del INACAL. Entonces, 4 años es lo mínimo que te pide el INACAL, ¿vale? Listo. Entonces, gracias por la participación, Hernán. A ver, entonces vamos a irnos a la presentación un momento de hoy. A ver. Listo, se ve bien, ¿no? Toda la pantalla, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca de ya la norma ISO 15189 en su versión de norma técnica peruana, la NTP, que es la de 2014. ¿Ok? Vamos a revisar algunos aspectos generales, todo lo que se refiere a los requisitos de gestión y los requisitos técnicos. Y vamos a enfocarnos básicamente en qué es lo que te pide la norma, o sea, cuál es el objetivo de ese requisito, por qué te pide la norma ese requisito. Vamos a enfocarnos en eso más que en la descripción literal de lo que establece esta norma, que de por sí es un poco complejo también poder analizarlo, ¿no? Entonces, pero lo que vamos a ver, ¿cuál es el objetivo finalmente? Que en eso es finalmente lo que deberíamos nosotros centrarnos como la parte técnica del laboratorio. Bien, dentro de los aspectos generales, ¿qué podemos decir? El enfoque de la norma, la 15189, está en el paciente, en el cliente, en la parte usuaria. Entonces, esto ya no es nuevo, ¿no? Nosotros ya hemos visto en los cursos, en los temas anteriores, hemos visto que la finalidad de todo sistema de gestión de la calidad, pues tiene que ser el cliente, ¿ok? El paciente. En este caso, para la 15189, es el paciente. Entonces, la 15189 sirve de soporte para que el laboratorio demuestre que sus resultados son confiables. Todo laboratorio que sigue la 15189 y que también pasa por una acreditación,
un organismo que acredita que has implementado de manera correcta todos los requisitos de la 15189, entonces ya de por sí demuestra confianza en sus resultados. ¿Ok? Entonces la norma sirve de soporte para la confiabilidad de los resultados en los laboratorios clínicos y también para los clínicos, para los médicos. La norma 15189 te da también esa confianza, esa garantía de que los resultados pues, le va a permitir ayudar o servir de soporte en la toma de decisiones, ¿no? Todo esto finalmente te lleva el beneficio o la seguridad que tenemos que darle al paciente con los resultados que obtiene el laboratorio, ¿no? Bien, y la 15189 de alguna manera ha partido de una norma. Si ustedes se dan cuenta, todo, la 17025, la 15189, parten de una norma madre, que es la ISO 9001. Ahora, he escuchado decir a algunos de sus compañeros que hay laboratorios que están certificados. Hemos hablado que la ISO 9001 se certifica, la ISO 17025 y ISO 15189 se acredita. Entonces, les he escuchado comentar a sus compañeros que para un laboratorio que ya tiene certificado la ISO 9001, pues le va a ser más fácil tal vez acreditar con la 15189. Y es cierto, ¿por qué? Porque la madre de un sistema de gestión de la calidad es la ISO 9001, que tiene todas las pautas para poder desarrollar un sistema de gestión de la calidad. Entonces, esto ha servido de base para la creación de la 17025, que tiene la parte de gestión de la calidad y la parte de competencia técnica. Y a su vez, también ha servido de base, no solamente la ISO 9001, sino también la 17025 ha servido de base para el nacimiento de esta norma, la 15189, ¿no? Que también habla del tema de cómo tienes que implementar un sistema de gestión de la calidad, cómo tienes que trabajar el tema de competencia técnica de tu personal y también el tema de requisitos médicos, algo que no tiene la 17025, ¿no? Que actualmente es aplicado por los laboratorios de análisis de alimentos. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí hay una línea del tiempo, por ejemplo, desde el año 2012, porque la versión en inglés de la 15189 es del 2012. Entonces, del 2012 ya, a partir del 2018, se comienza a revisar la actualización de la norma 15189, ¿no? Entonces, es más, hasta ya ha salido un draft y yo me atrevería a decir que ya está pronto de ser publicado. La verdad es que me he quedado en un draft que le voy a mostrar en este momento, pero ya yo creo que ese draft queda porque no he revisto, no he visto en todo caso algún otro documento que reemplace ese draft. O sea, hay varios documentos que salen, borradores que se aprueban, pero hasta el momento, el final, el último que a mí me han dicho, que se lo voy ahora a mostrar, creo que ese va a ser el documento final de la ISO 15189. Documento que tiene una estructura, porque lo que ha variado es principalmente a nivel de su estructura y también a nivel de cómo se tienen que trabajar los riesgos en laboratorio. La versión de la 15189, versión 2012, te da un ítem de cómo tienes que trabajar el tema de las acciones preventivas. Pero ya en la versión 2022, allí esas acciones preventivas se cambian por un análisis de riesgo. O sea, el laboratorio tiene que evaluar el riesgo que puede implicar el no realizar determinada actividad. ¿Qué tanto va a impactar en tus resultados? Entonces ya no se habla de acciones preventivas, sino se hablan ahora de evaluación del riesgo. Tiene que gestionar el riesgo de los laboratorios. Entonces, desde el año 2001
la ISO tiene ya grupos de trabajo conformados por especialistas de diferentes países. Allí hay un representante del INACAL. Quería saber quién era el representante del INACAL, pero todavía hasta el momento no me habían socializado esa información, pero sí sé que INACAL está también como un representante de Perú para estos grupos técnicos, donde revisan pues las normas, las actualizan estas normas. Entonces vemos que en esta línea del tiempo, esta norma ha pasado por diferentes versiones, revisiones y aprobaciones de documentos de borradores, etcétera, pero y también, en todo caso, se ha proyectado que ya la versión cuarta de la 15189, versión 2022, ya debía haber sido ya publicada en marzo o abril de este año, ¿no? Entonces, por eso yo digo que todavía no he tenido acceso a un nuevo borrador y por lo tanto yo me atrevería a decir que esa sería la versión final, ¿no? ¿Y cómo queda? A ver, vamos a ver, y eso sí se lo voy a compartir porque también creo que está hasta compartido en redes de estos organismos especializados. ¿Y cómo queda finalmente la versión de la 15189? Yo ya les he pasado la 2014, entonces ahora les voy a mostrar cómo queda la 15189 versión 2022, el draft, el último draft que tengo. Un momentito, por favor. A ver. Ya, bien. Este es el draft ya de la norma ISO 15189, la última que tengo, probablemente haya salido otra, entonces no descarto esa posibilidad, pero de acuerdo a los compañeros que de alguna manera dialogamos entre nosotros, no me confirmaron que haya salido otro draft, ¿no? Entonces acá están los requerimientos de calidad y competencia técnica. Este es un draft que lo podemos ver publicados en la web. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya cambian su estructura. Aquí hablamos que en el punto 4, y se parece mucho también, eso quería comentarles, se parece mucho a la 17025, bastante similar en cuanto a la estructura. Es que también actualmente ya la ISO está actualizando todas sus normas y está solamente definiendo una sola estructura. Entonces, por eso también esta norma, como les comenté hace un momento, el principal cambio es a nivel de su estructura y también en algunos ítems o requisitos de la norma, como por ejemplo el tema de que cambian las acciones preventivas por el tema de identificar riesgos y oportunidades. Entonces aquí podemos ver el tema de imparcialidad, la confidencialidad, el tema de estructura, cómo debería estar estructurado el laboratorio, los requerimientos de personal, el tema de equipamiento, requerimientos de proceso. Entonces, tiene un cambio significativo en cuanto a lo que es estructuras, la estructura documentaria. Y que vamos a ver el tema de riesgos. A ver, ¿dónde está aquí riesgos? Ya.
Ya, aquí está. Entonces, en el 8.5, wow, ¿qué pasó aquí? Repito, por favor. Ah, ya, le hice clic y se fue directo al ítem. Ya, entonces solamente voy a colocar aquí. Control de registro y las acciones que debe seguir aquí el laboratorio con respecto a los riesgos y oportunidades. Pues acá ya no vemos el tema de las acciones preventivas, sino vemos el tema de cómo tiene que evaluar, identificar, actuar la organización, el laboratorio con respecto a los riesgos y oportunidades. Y esto, para serles sincero también, a nivel de 17025, pues su implementación ha sido dura, y es más, sigue siendo dura, porque es motivo de discusión cómo aborda los laboratorios el tema de riesgos y oportunidades. Entonces, mientras en este proceso de adecuación, porque también la norma 17025 tiene una versión 2017, si bien es cierto, estamos en el 2022, todavía hay estos temas de querer uniformizar cómo es que el laboratorio tiene que evaluar el tema de riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces es un reto para la 15189 el tener que evaluar este tema de los riesgos y oportunidades, ¿no? Y hay una norma, la ISO 31000 también, que muchos laboratorios en el sector de alimentos trabajan para poder justamente identificar, evaluar el tema de los riesgos y oportunidades, ¿no? Es muy interesante. Esto yo, si gustan, para que vean el final, la norma final, que también cuando salga va a tener un costo seguro importante, entonces se los puedo compartir. Esto se los comparto para que vean sobre todo las diferencias con respecto a la versión 2012, ¿no? Entonces esto se lo voy a compartir en un momento a través del chat. Listo, ya les compartí. Bien. Y vamos a seguir con el tema. Bien. También es importante ver cómo va el tema de la acreditación a nivel mundial. Por ejemplo, aquí tenemos registros, perdón, aquí tenemos registros de cuántos son tal vez los laboratorios en diferentes países del mundo. Por ejemplo, vemos que Francia encabeza esa lista con 813 laboratorios acreditados con ISO 15189. La fuente que yo puedo citar es de NAC, es la entidad de acreditación de España. Entonces es una fuente del 2019. Seguro que hasta el 2022 se ha ido la acreditación de los laboratorios se ha ido incrementando, ¿no? Lo sigue el Reino Unido con 638 laboratorios acreditados con ISO 15189, Alemania con 446, República Checa, Países Bajos con 230, y Suiza, ¿no? También con 106 laboratorios acreditados, ¿no? Esto es en el grupo, estos países forman el grupo que tienen más de 100 laboratorios acreditados. Entonces, el grupo de países que
eh, tienen entre 20 y 100 laboratorios acreditados, pues tenemos a varios, ¿no? A Bélgica, Grecia, España. Aquí España nada más, por citar alguno, un momento voy a admitir a unos compañeros, tiene 67, 67 laboratorios acreditados, ¿no? Y nos vamos hasta Portugal, que tiene 22 laboratorios acreditados, ¿no? Interesante. La tendencia es que todos los laboratorios también en este campo, en el campo clínico, laboratorios clínicos, también tienen que llegar a este nivel de competencia técnica, a este nivel de acreditación, ¿vale? Estos son otros, otros países que ya tienen menos de 20 laboratorios acreditados, ¿no? Ahí está Croacia, Austria, Italia. ¿Italia cuántos tiene? A ver, vamos a ver. 12. 12 laboratorios acreditados, ¿no? Interesante. Vamos a pasar. ¿Y qué será de Sudamérica? Yo he revisado las páginas web de cada uno de estos países y he podido ver cómo estamos en lo que son laboratorios acreditados. Ustedes pueden, así como ustedes pueden ver cuáles son los laboratorios acreditados a nivel de Perú, también a nivel de Chile lo pueden ver, a nivel de Bolivia lo pueden ver. Es más, yo he revisado a la entidad, la página web de la entidad de acreditación de España y tiene un laboratorio acreditado de Perú. O sea, España ha acreditado un laboratorio de Perú y es el laboratorio Unilabs. Entonces, cuando ya me di con esa sorpresa, no solamente el Perú tendría 3 laboratorios acreditados, sino realmente tiene 4, solo que 3 han sido acreditados por el INACAL y el cuarto ha sido acreditado por la entidad acreditadora de España, ¿no? Ahora, ustedes me podrán preguntar, ¿es posible eso? Sí es posible. Sí es posible porque el tema de la norma, la 15189, es una norma internacional. Y no solamente hay un tema de que esta norma es reconocida a nivel internacional, sino también a nivel de países hay acuerdos de reconocimiento mutuo. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los laboratorios o todas las entidades de acreditación, perdón, las entidades de acreditación que se acojan a estos acuerdos de reconocimiento mutuo, allí hay organismos internacionales que dictaminan estas reglas. Entonces, si todas se acogen a estos acuerdos, a lo que rigen estos organismos internacionales tipo ILAB, entonces es que lo que acredita el ente acreditador en tu país, por ejemplo, como lo hizo ENAC en tu país, es reconocido por INACAL como válido. Entonces, en ese sentido, uno también podría acreditarse no solamente con el INACAL, sino también podría acreditarse con una entidad acreditadora extranjera. Puede ser también una entidad de la entidad acreditadora de México, como que hay, se ha dado, a nivel de 17025 se ha dado, y vemos que también se está dando a nivel de 15189, ¿no? La desventaja tal vez es que tú tienes que cumplir con todos los requisitos que dice el país o el ente acreditador, este ente acreditador extranjero, ¿no? Y yo creo que sería un poco más complejo o complicado. Si bien es cierto, este ente acreditador, sus tiempos para la acreditación son más cortos. Aquí en una acreditación en el INACAL te puede durar aproximadamente un máximo de 6 meses. O sea, tú presentas toda la documentación en una determinada fecha y tú ya, el INACAL tiene como un plazo máximo de 6 meses para que ya pase evaluación o auditoría de ese laboratorio. Ese es el máximo. Y ahora ustedes me dirán, ¿y por qué el máximo? Lo que pasa es que en el interín, en ese intervalo de tiempo, INACAL revisa toda tu documentación y esa documentación pues te la devuelve si es que hay observaciones y tú tienes que subsanar esas observaciones y generalmente es allí donde se alarga los plazos, los tiempos y el laboratorio entrega esa información ajustado, porque el INACAL te da un plazo de 20 a 30 días para que subsanes esas observaciones y generalmente los laboratorios, muy al estilo peruano, pues entregan toda la información el último día. Entonces, eso hace que ese periodo de acreditación pueda alargarse hasta 6 meses. Entonces, todo depende mucho de cómo has implementado tu sistema de gestión de la calidad, de qué tan
correctos, estén definidos toda tu documentación que presentas al INACAL para que esa acreditación se pueda cortar en menos tiempo, ¿no? Que pueda ser realizada en menos tiempo, ¿no? Bien, entonces aquí vemos que Chile tiene aquí es Chile, cinco laboratorios acreditados, Colombia tiene 7, Bolivia tiene 2, Ecuador tiene 4, y bueno, Perú ya saben que tiene 3, pero 4 con ese laboratorio Unilabs que se encuentra acreditado por el ENAC. Y ustedes revisan también la página del ENAC, si ustedes se atreven un día a poder revisarlo, ahí van a ver inclusive todos los métodos que tienen implementados este laboratorio Unilabs, que me pareció muchos más de los que tienen aquí un laboratorio acreditado en cuestiones de métodos. Me pareció muy interesante, muy buena. Entonces, ese laboratorio sí no lo tenía yo mapeado, ¿no? Mapeado como laboratorio acreditado. Pero curioseando, me he topado con esa bonita realidad, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué también podríamos decir? Que hay países que ya exigen el tema de la acreditación, o sea, ya es obligatorio. Mientras que en Perú todavía no hay nada que obligue a que los laboratorios deban acreditarse, pues en países, por ejemplo, en Alemania, es exigencia, es obligatorio que el tema del cribado neonatal y las técnicas o los análisis relacionados a las inmunodeficiencias primarias, pues tienen que estar acreditados. Entonces, me parece muy interesante. Bélgica, todo lo que es laboratorio de biología molecular, oncología genómica y virología, tienen que estar, o sea, están obligados a acreditarse. En Francia, por ejemplo, todos los laboratorios clínicos tienen que estar acreditados, o sea, ya es obligatorio, no pueden estar prestando servicios laboratorios clínicos que no estén acreditados. Y por eso también, si ustedes ven quién está en primer lugar en laboratorios, en número de laboratorios acreditados a nivel de Europa, pues es Francia, con 813, creo, si mal no recuerdo, laboratorios acreditados, ¿no? Entonces, miren que aquí ya en Francia es obligatorio. Grecia tiene, es obligatorio para los laboratorios clínicos privados. O sea, Grecia hace obligatorio esta acreditación, ¿no? Sería interesante también para que aquí el Perú, a lo menos, primero empiece con la exigencia de acreditar laboratorios privados, ¿no? Sería interesante. Bueno, ojalá que allí las autoridades, nuestras autoridades puedan definir alguna regla como para promover, obligar en todo caso, si no promueven, los obliguen a que los laboratorios pues pasen por una acreditación, ¿no? Hungría, todos los laboratorios clínicos tienen que estar acreditados. En Irlanda, lo que es inmunohematología, todo lo que es transfusión sanguínea, tiene que estar acreditado con la ISO 15189. Letonia, todos los laboratorios clínicos tienen que estar acreditados. República Checa, todo lo que es análisis genético, tiene que estar acreditado. En España, el tema de cribado neonatal, y también en Colombia ya es obligatorio el tema de cribado neonatal, ¿no? Estas pruebas de cribado neonatal, o también llamadas pruebas del talón, seguro que ustedes ya lo saben, son análisis de sangre que se realizan los recién nacidos para detectar y poder tratar precozmente el tema de las enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante el tema de que estos laboratorios que prestan este tipo de servicios en el tema de cribado neonatal, pues tienen que estar acreditados, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entonces, es que eso realmente es la tendencia. La tendencia es que los laboratorios demuestren competencia técnica, por eso es que salen estas normas que de alguna manera les brindan a las organizaciones a mejorar sus procesos
Entonces, y luego ya las autoridades de cada país pues las adoptan como algo obligatorio, ¿no? Interesante. Y esa es la tendencia, esa es la globalización, señores. El primer tema que habíamos tratado, donde cada vez más van a exigir profesionales competentes. Entonces, no me extrañaría, bueno, probablemente tal vez aquí demore un poco más de tiempo, pero a mediano plazo no me extrañaría que esto sea una exigencia también a nivel de Perú, el tema de empezar a exigir la acreditación de los laboratorios, ¿no? Entonces, ustedes, como buenos profesionales, pues van a tener que seguir capacitándose en estos temas para poder lograr alcanzar esta acreditación, ¿no? Que es una tendencia. Eh, en un congreso internacional de laboratorios clínicos, allí estaba presente la directora de acreditación de INACAL, ya de alguna manera ha mostrado este interés de parte del gobierno de poder empezar a ver la forma o trabajar el tema de cómo ir exigiendo el tema de acreditación, ¿no? Pero bueno, al menos que estén ideas, para mí ya es bastante, que estén en la cabeza de nuestras autoridades el ver, ¿se podrá? ¿Podríamos empezar? ¿Cuándo podríamos empezar? No importa de acá a 10 años, pero al menos que esté en idea, ¿no? El tema de la acreditación. Bueno, bien. La 15189, el tema de la acreditación de la 15189 está dirigida a laboratorios clínicos de cualquier disciplina. Estamos hablando, puede ser laboratorios de bioquímica, el tema de patología, anatomía patológica también, va el tema de laboratorios de microbiología, el tema de diagnóstico de imágenes, el tema de diagnóstico también se acredita con la 15189, la parte preanalítica, la parte de toma de muestra también se acredita con la 15189 y todo lo que es el análisis genómico, ¿no? Como ya lo hemos visto que en otros países ya es una exigencia, ¿no? Entonces, todas estas áreas, estas disciplinas, son susceptibles a que se acrediten, ¿no? En muchos países ya hemos visto que esto es algo obligatorio, ¿no? Bien, la 15189, versión 2014, la NTP 15189, versión 2014, está estructurada en dos grandes grupos. Aquellos requisitos relativos a la gestión. A ver, voy a poner un ratito aquí. Listo. Listo. A ver, están aquí requisitos relativos a la gestión, donde nosotros vamos a poder ver numerosos ítems que llevan allí cada uno varios requisitos relacionados, por ejemplo, a la organización y responsabilidad de la dirección, cómo tiene que estar establecido, implementado el tema del sistema de gestión de la calidad, control de documentos, básico, clave, en toda norma que describe la implementación de un sistema de gestión de la calidad. Estos ítems, por ejemplo, todos estos ítems relativos a la gestión, también lo tiene la ISO 9001, también lo tiene la ISO 17025. Entonces ahí vamos a ver el tema de cómo deben ser los acuerdos de servicios, el tema de los análisis realizados por el laboratorio de derivación cuando se subcontratan los servicios, el tema de los servicios externos y suministros, todo el tema de compras, evaluación de proveedores que tiene que tener el laboratorio, el tema de servicios de consultoría, cómo debe ser la resolución de quejas, qué debe considerar el laboratorio en el tema de la identificación y el control de no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas, mejora continua, control de los registros, evaluación y auditorías y revisión por la dirección, ¿no? Es muy importante. Y el tema también de los requisitos técnicos, desde el personal,
las instalaciones, equipos, la fase preanalítica, proceso de análisis, el aseguramiento de la calidad de los resultados, el proceso post-análisis, informe de resultados, la emisión de los resultados y la gestión de la información del laboratorio, ¿no? Ahora, ustedes dirán, o se preguntarán tal vez, si solamente cumplo con la 15189, ¿es suficiente? Pues yo les digo que no es suficiente, porque la ISO 15189 te dan descripciones generales de qué es lo que tú debes cumplir, pero no te dice cómo debes cumplir. Entonces, de alguna manera, frente a ese vacío de cómo se debería cumplir estos requisitos, pues nacen algunos documentos complementarios que también son auditados por los evaluadores. También esto es auditado en campo, ¿no? Y ahí está el tema de documentos generales, que lo hemos visto, no sé si han tenido la oportunidad de revisar en la página web del INACAL. ¿Han revisado el tema de documentos generales, los documentos específicos? ¿De casualidad han revisado? Si no han revisado, no hay problema, a ver, lo vamos a ver. Profesor, ¿y dónde están esos documentos generales y documentos específicos? Ah, perfecto, entonces lo vamos a ver ahorita aquí. Un momentito. Salir, porque para mí es importante que ustedes sepan a dónde recurrir, cómo tienen que llegar a esta información. Esta información se encuentra a la mano, o sea, no es algo, no es secreto de Estado. Entonces, a ver, vamos a ir desde el inicio, un ratito aquí. Aquí, listo. Listo, entonces estamos en la página, como ya les dije, nuevamente se van al INACAL. INACAL, entonces en el INACAL, en la página del INACAL, o en las opciones que te da el Google, se van a la primera, ¿no? Entonces se van a la primera y se van a la última, casi a la última etapa, a la última página, y se van a la dirección de acreditación. En la dirección de acreditación, ustedes van a encontrar documentos generales, documentos específicos. Entonces, dentro de documentos generales está el tema del reglamento para la acreditación de laboratorios de evaluación de la conformidad. Miren, aquí se describen términos que nosotros ya hemos revisado en temas anteriores, ¿no? Evaluación de la conformidad, que todo laboratorio pues tiene que estar familiarizado. Entonces, aquí te habla acerca del procedimiento general de la acreditación. Reglamento para el uso de símbolo y declaración de la condición de acreditado. O sea, deben tener también ustedes en cuenta todos estos procedimientos y sobre todo el tema del uso del símbolo. ¿Cuándo debes usar el símbolo de acreditado? ¿En qué momento se ha dado casos que el laboratorio no lo usa de manera correcta? ¿Y a qué me refiero que no lo usa de manera correcta? Que el método, sin ser acreditado, ya le coloca el logo, y eso puede estar sujeto a sanción. Entonces, todo eso se habla en el reglamento del uso de símbolo y declaración de la condición de acreditado, ¿no? También hay, pero esto no aplica para los laboratorios, pero hay documentos que sí son generales, es una directriz del muestreo de productos, esto ya aplica más para lo que es organismos de evaluación de la conformidad de alimentos. Entonces hay directrices de trazabilidad de mediciones, que eso sí aplica para laboratorios clínicos, reglamento de conformación y funcionamiento de los comités ad hoc de apelaciones de la dirección de acreditación. Yo les dije que si ustedes de alguna manera no están conformes con todo lo que ha evaluado el equipo evaluador, ustedes se pueden quejar. Entonces aquí, o apelar. Entonces, ya el INACAL tiene un reglamento de cómo es que se conforma y cómo funcionan estos comités ad hoc de apelaciones, ¿no? Están acá, ha salido a raíz del tema de la pandemia, directrices de criterios para evaluaciones remotas, porque ya INACAL hace evaluaciones remotas, vía Zoom.
algunas, de acuerdo a cómo evalúa o lo ve pertinente el INACAL, pues te puede hacer una auditoría vía Zoom o también te puede hacer una auditoría presencial, ¿no? Entonces también aquí hay procedimiento de gestión de infracciones de la Dirección de Acreditación. Todo esto tiene que conocer el laboratorio que se acredita. Y no solamente hay documentos generales, sino también hay documentos específicos, ¿no? Y aquí es específico por área. Por ejemplo, laboratorios de ensayo y calibración, ustedes no van a mirar estos documentos, pero sí hay documentos específicos de laboratorios clínicos. Por ejemplo, directriz de acreditación de laboratorios clínicos. Entonces, aquí ustedes van a ver cómo es que el INACAL establece de alguna manera el incumplimiento o de alguna forma algunos requisitos de la norma 15189 que no están claros. Entonces, aquellos requisitos que no están claros, ya INACAL ya los aclara aquí. Ya aquí está descrito cómo es que debes interpretar ese requisito. Tal vez hay un requisito un poco ambiguo. No. Aquí el INACAL ya define cómo es que tienes que tú interpretar ese requisito. Entonces, uno tiene que leer esta norma, ¿no? Esta directriz, perdón. También está el tema de la directriz de estimación de incertidumbre de medición de los laboratorios clínicos, y es muy interesante, algo que ustedes tienen que, como profesionales competentes, pues tienen que saber de qué se trata, cómo se mide, cómo se tiene que interpretar el tema de la estimación de la incertidumbre. Y si ven, miren, control de documentos, nuevamente, trazabilidad de toda la documentación. Señores, ¿alguien me puede confirmar, por favor, si es que se está viendo ahorita todas las páginas que estoy pasando, este documento, por ejemplo, ¿se puede ver? ¿Sí? Sí, profesor, sí se ve. Profesor, sí se visualiza, profesor. Gracias, excelente. Entonces, aquí, por ejemplo, control de documentos, ¿no? Miren, tienen el logo, tiene el título del documento, tiene el código. Bueno, aquí INACAL ha convenido llamarlo de esta forma. Entonces, ya ellos saben qué significa este código, porque también no se trata de darle un código que a mí me dé la gana, sino tiene que tener de alguna manera un significado, porque tú le vas a dar códigos adicionales a otros documentos. Entonces tiene que estar bien estructurado. Entonces está en su versión 01 y el número de páginas. Entonces todo esto tiene que tener, ya, miren, y si se dan cuenta, quién lo elabora, quién lo revisa y quién lo prueba. Entonces, eso tiene que tener claro todo. El tema del control de documentación es importante. Y eso esperaba de alguna manera tal vez de parte de algunas tareas que ustedes me han derivado, pero no hay problema. Estamos en proceso de aprender, ¿no? Entonces aquí está la directriz de estimación de la incertidumbre de la medición en laboratorios clínicos, 30 páginas o 23 páginas. Entonces aquí tiene objetivo, alcance, documento de referencia, estimación de la incertidumbre de medición. Entonces aquí hay bastante información que ustedes podrían entretenerse, ¿no? Aquí hablan de qué es una incertidumbre de tipo A, qué es una incertidumbre de tipo B, qué es la repetibilidad, qué es la reproducibilidad, precisión, los conceptos también alineados a normas internacionales. Acá no es que se me ocurra colocarle un concepto a criterio del que elabora este documento, no, todos estos conceptos para uniformizar todos los procesos y criterios, pues tienen que venir de alguna norma, ¿no? Tienen que estar referenciados en alguna norma. Entonces, el cálculo de incertidumbre que está muy relacionado a este parámetro estadístico, como es la desviación estándar relativa. Entonces, aquí tienen bastante que para poder leer, ¿no? Cómo se calcula. El INACAL establece que todo lo que son métodos cuantitativos tienen que llevar cálculo de la incertidumbre. Entonces acá ya te da un ejemplo, un modelo de cómo deberías llevar el cálculo de incertidumbre. Miren, ¿se acuerdan también que yo les había dicho que en el tema de control de documentos, el historial de la modificación, ustedes lo pueden llevar en un cuadro, o también, como yo lo hago en mi laboratorio, inserto el párrafo nuevo y lo resalto. Y miren, aquí también este criterio quería dar.
Se supone que este es el párrafo antiguo. Y el párrafo nuevo se tiene que interpretar de esta forma. Es esto de aquí. Y se resalta y se subraya. Bueno, yo solamente resalto en negrita. Pero acá han decidido resaltarlo y subrayarlo y seguro que no llevar el control de cambios. Ojalá, o tal vez también puedes llevar el control de cambios, ¿no? Entonces, aquí ya te describe el procedimiento desde la especificación del mesurando, todo, con un método, con un ejemplo, la identificación de las fuentes de incertidumbre. Aquí hablan del muestreo, submuestreo, condiciones de almacenamiento, efectos inherentes a los equipos de medición, etcétera. Y creo que más abajo, aquí está la fórmula de cómo evaluar el tema de la incertidumbre asociada al sesgo. Entonces, cómo ya puedes calcularlo. Y varias formas de cálculo. Qué interesante. ¿Esto cuándo ha sido actualizado? Quiero ver un ratito, porque veo que hay varios ejemplos más y me parece muy... Ah, mira, ha sido actualizado pues el 28 de octubre del año pasado, no más de 5 meses, y me parece muy bonito porque hasta antes de esa fecha solamente tenía un cálculo simple de la incertidumbre, y veo que ya han insertado más fórmulas de cómo calcularlo. Muy bonito. Simplemente tienen ustedes para poder elegir diversas alternativas en función a su proceso analítico. Entonces, aquí ya tienen, wow, qué bonito. Listo. Entonces, aquí tienen bastante información como para poder revisar, ¿no? Ya, no hay aquí, profesor, ¿y cómo se calcula la incertidumbre? Léete la directriz del INACAL en laboratorios clínicos. Ahí está. Simplemente es que ustedes se pongan a revisar, repasen la estadística que han llevado a nivel de la universidad y poder luego interpretar todo lo que dice esta directriz, ¿no? Me parece que está fabuloso. Hay ejemplos, cómo calcularlo. Sí, hay ejemplos, hola, hola. Sí es cierto. Sí es Hola, cierto, hola. profesor, hay ejemplos. Hay ejemplos y orienta detalladamente cómo lo puedes determinar. Perfecto. Mira, esta actualización, te soy sincero, no lo había visto. Yo me había quedado con la versión anterior de este documento y solamente te daba un ejemplo y una forma de cálculo. Yo dije, está fácil, pues. ¿Por qué? Porque también en 17025 es bien complejo los cálculos, no solamente a nivel microbiológico, a nivel químico. La verdad es que hay normas internacionales que ya te dan una forma y alternativas diversas de poder calcular, incluidos allí el cálculo de las derivadas. Cuando a mí me empezaron a enseñar el tema de calcular la derivada para poder determinar el cálculo de incertidumbre, en su momento pues ha sido bien difícil, pero ya después ustedes se tienen que ir formando, llevando cursos, hay cursos, por si acaso online pueden ver el tema de estadística aplicada a ensayos. Profesor, pero es ensayo, si no es la parte clínica. Ahorita no lo van a ver en la parte clínica. Lo que ustedes tienen que meterse es en procesos similares. Y lo que ya está bien establecido, bien estructurado, es la parte de lo que es alimentos. Entonces, ustedes van a ir viendo esa parte de el análisis estadístico de los resultados que hay, la Universidad Católica del Perú, la Agraria de La Molina, dictan este tipo de cursos. Ahí tengo colegas, amigos estadísticos que dictan muy bien estos temas, entonces te dan ejemplos y eso te ayuda a poder interpretar para aquellas personas, claro, que no están familiarizados con estos cálculos de esta directriz, ¿no? Te ayudan de alguna manera a poder después interpretarlo. Entonces yo los invito a que sigan capacitándose en estos temas que son muy importantes. Así como en su momento, como les dije, yo llevo un diplomado de metrología y a mí pues he sufrido para lo que es el cálculo de incertidumbre
un método de calibración. Ellos son al detalle, ven el tema de las condiciones ambientales, la presión atmosférica, la humedad, cómo es que la presión atmosférica influye en la incertidumbre de los resultados. Es que sus análisis, sus evaluaciones son más finas. Y a mí me gustó. Por eso que todo esto me ayuda a formarme y a entender todos estos cálculos, estos ejemplos. Entonces yo los invito a revisar, porque también sobre cálculo de incertidumbre también lo dictan otras universidades. A mí me pareció muy buena, por ejemplo, el cálculo de la incertidumbre de métodos químicos de la Católica. Ahí hay para mí un excelente profesional, entonces, que dicta ese curso de cálculo de incertidumbre, validación de métodos de ensayo también. Entonces ustedes me dirán, profesor, usted es biólogo, ¿y por qué se ha metido? Mira, yo soy biólogo, me he metido en el tema de cálculo de la incertidumbre de métodos microbiológicos, dicto ese curso de métodos microbiológicos, no dicto el tema de cálculo de la incertidumbre en métodos químicos, porque ya me parece muy elaborado, muy complejo. Me parece más sencillo en la parte del cálculo de la incertidumbre de métodos microbiológicos. Pero también he seguido el tema de métodos de calibración. Entonces, magnitudes físicas. Entonces, allí también he tenido el interés de irme formando y viendo también cómo controlan todos sus procesos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de exigencia? Y esto me ha permitido a mí poder aplicarlo, todos esos conocimientos me han permitido poder aplicarlo en el campo en el cual me desarrollo, ¿no? Que es laboratorio de análisis biológicos, ¿no? Microbiológicos, biología molecular, etcétera. Es más, hasta me interesaba mucho conocer el tema de cómo se hacen las validaciones, porque no hay aquí un estándar todavía, no he visto en lo que es validación de métodos moleculares. Sí hay la forma en cómo uno adopta criterios internacionales, pero no hay un organismo que dicte, así tienes que calcular tú la incertidumbre de tus métodos por PCR cuantitativos. No hay todavía. Entonces, me pareció un campo muy interesante poder explorar y poder hacer cálculos. Bueno, yo siempre curioso en querer ver otras alternativas, ¿no? Pero bien. Y bueno, solamente decirles que si es que para ustedes todavía les parece un poco complejo poder familiarizarse con esta fórmula, pues solamente con la capacitación continua van a poder lograr entenderlo y aplicarlo, sobre todo, que es lo importante, ¿no? Aplicarlo en su centro de labores, ¿ok? Listo, esto es con respecto al cálculo de la incertidumbre. Vamos a ver. También hay directrices, por ejemplo, ya, lo que les quería decir, cuando van y les van a ustedes, perdón, cuando van y les van a ustedes evaluar su método de ensayo, y si es uno cuantitativo, van a la norma 15189, lo que pide con respecto a la incertidumbre, que los requisitos son generales, pero también el INACAL te pide que cumplas con esta directriz. Entonces, a eso me iba, que no solamente cumpliendo con la norma, perfecto, yo cumplo la norma, me aprendo de memoria todos los requisitos y respondo bien a mi evaluador, cumplí. No. Ustedes tienen que también informarse, capacitarse en temas de lo que es las directrices que complementan justamente a esta norma 15189, como estas de acá. Entonces, a ustedes, cuando los van a evaluar, les van a decir, ¿y su cálculo de incertidumbre, cómo lo han realizado? Lo he realizado de esta forma, pero también te van a evaluar, pero si tú tienes una directriz, ¿por qué no llevas esa directriz? Entonces, es lo primero que te van a decir. Tú puedes calcular a criterio, con referencias
internacionales, un cálculo de incertidumbre que es válido si es que no hay algún documento que ya te diga cómo calcularlo. Aquí tienes una directriz que ya te dice cómo calcularlo, tú tienes que seguir esa directriz, ya no irte por la tangente. Entonces, si hay algo que ya te define la pauta, pues ustedes tienen que seguir eso. Si es que tal vez el método que ustedes están implementando no se ajusta a lo que define esta directriz, pues allí ustedes van a tener que buscar referencias internacionales y adoptar esas referencias internacionales. Omar, profesor, y no hay referencias internacionales, pero mi método es cuantitativo. Te obliga el INACAL a que tú hagas un cálculo en base a tu competencia técnica, tu experiencia, que identifiques las fuentes de incertidumbre y demuestres o hagas una propuesta de cálculo de incertidumbre. Hasta ese nivel llegan las auditorías, por si acaso. Un ratito voy a admitir a algunos de sus compañeros. ¿Listo? Entonces están aquí también la directriz de criterios de participación de ensayos de aptitud, lista de proveedores de ensayos de aptitud, ¿verdad? Uno de sus compañeros me decía, profesor, no encuentro la lista de proveedores de ensayos de aptitud. Bueno, el INACAL sí hay, yo recuerdo que hay. En ese momento no estaba con mi computadora, pero aquí, por ejemplo, INACAL ya tiene una lista de proveedores de ensayos de aptitud. Entonces acá, por ejemplo, tienen Randox de Irlanda. Entonces, y aquí, por ejemplo, ¿en qué matrices tienen? Hematología, coagulación, inmunología, inmunoquímica, drogas, etcétera. Entonces también está Biorrat de Estados Unidos, hematología, coagulación, plan. El Colegio Americano de Hepatólogos, entonces tienen toda esta lista de matrices. El programa de aseguramiento de la calidad en el laboratorio ProAsecal, entonces de Colombia. Entonces ya tenemos, mire, y si se dan cuenta, todos estos proveedores están acreditados con una norma, la 17043, que ya lo hemos hablado. Profesor, ¿y qué pasa si mi método no está dentro de esta lista? Pues, profesor, ¿qué hago? Entonces ustedes tienen que buscarlo a nivel internacional, que hay. Así como una anterior compañera suya me decía, en inmunohistoquímica, profesor, no hay proveedores de ensayo de aptitud. Entonces comencé a revisar y yo encontré uno en Europa. Entonces yo le dije, ¿realmente te has puesto a buscar? Sí, profesor, pero no he encontrado, pues, pero ahora sí me doy cuenta que sí hay. Entonces, eso también tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el INACAL, los evaluadores del INACAL verifican que tú hayas participado en un ensayo de aptitud para poder pasar la acreditación. Pero hay como que sí hay, o sea, no les voy a negar que no siempre va a haber ensayo de aptitud para todas los métodos que se encuentren implementados. O sea, sí hay algunos, son pocos que no hay, pero se tiene que sustentar al INACAL. Se tiene que sustentar. Mira, yo he hecho una revisión a nivel internacional y no hay INACAL. Entonces, el INACAL te da alternativas. Ya. Si no hay ensayo de aptitud, entonces compárate pues con otro laboratorio. Ya. O tal vez con un ente de referencia, puede ser el INS. Entonces te da esas alternativas. Pero no hay ningún laboratorio acreditado ni ningún ente de referencia. Entonces, ¿sabes qué? Corre materiales de referencia. No hay materiales de referencia. Entonces, ¿sabes qué? Prepara pues tu material de referencia. Haz contaminaciones, haz tu preparación. La cosa que tú me tienes que demostrar que eres competente con tu método de ensayo, que tu método está detectando lo que tú le añades, tu método te está reportando resultados confiables. Tú tienes que demostrar, o sea, siempre hay formas. Pero ojo, que también se ha dado el caso de que en auditorías dicen, no he podido participar en ensayos distintos porque no hay. Y he participado en un ensayo comparativo con otro laboratorio par. Ya puede ser que te acepte el evaluador, pero el evaluador también busca, a ver, vamos a ver si es cierto, puede ser cierto, como puede ser no cierto, o el experto técnico revisa, y el experto técnico generalmente que te va a auditar es especialista en esa área. Entonces el experto técnico ya sabe pues que hay laboratorios que sí brindan ese servicio de ensayo de aptitud.
Y lo que tú me dices realmente es una salida como que tal vez probablemente habrás creído que no me voy a dar cuenta probablemente y te voy a aceptar solamente hacer un ensayo comparativo con un par. No, aquí la directriz es clara. Tú tienes que pasar un ensayo de aptitud si es que lo hay. En donde sea, en donde esté, tienes que pasar un ensayo de aptitud. ¿Ok? A menos que me digas que ese proveedor pues no quiere trabajar contigo en un ensayo de aptitud, entonces necesito el documento que diga que no trabaja con Perú, no puede enviar esas muestras a Perú. Entonces, eso ya te sirve de referencia como para poder, ya, entonces pasamos a que te compares con un laboratorio par. ¿Ok? Entonces, sí hay, miren, sí hay, solamente es cuestión de buscar, ¿no? A ver, vamos a ver, esto es con respecto a la lista de proveedores de ensayo de aptitud. También está la directriz de verificación de procedimientos de análisis cuantitativos en laboratorios clínicos. Miren, qué interesante, la directriz de verificación. Un método, ustedes, que ya ha sido validado, ustedes tienen que verificarlo. O sea, no es que, Omar, yo soy el especialista, profesor, yo soy el máximo, el men de todo. He ido a hacer mis estudios o me he capacitado en el extranjero, en las mejores universidades. Ya, y eso te da la competencia técnica para que tú me puedas desarrollar un método, no es suficiente. Tú tienes que hacer pruebas dentro de tu laboratorio, medir todos los factores que puedan influir dentro de tu resultado, tenerlos bajo control. Entonces, lo que te dice la directriz es que todo método tiene que ser verificado. Entonces, profesor, ¿cómo y qué hago para verificar en mi método? Pues, ¿cuántas muestras corro? ¿Qué es lo que hago? Entonces, acá ya te dice, a ver, quiero ver cuándo ha sido actualizado este documento. También, muy interesante, hay cambios. Entonces, aquí ya, aquí están. ¿Qué pruebas tienes que hacer? Pruebas de precisión, pruebas de veracidad, tienes que correr tal vez algún material de referencia, todo está aquí. ¿Cuántas muestras tienes que correr? Está aquí. Todo está aquí. ¿Qué parámetros tengo que correr? Tal vez tengo que correr límite de cuantificación, límite de detección, linealidad, robustez, etcétera. Todo está aquí. Todo está aquí. Entonces, aquí puedo correr muestras positivas de pacientes también. Aquí está. Te dan esa alternativa. Entonces, este es un documento, si se dan cuenta, de 88 páginas. Entonces, es un interesante documento que merece o vale la pena ser revisado por ustedes, ¿no? Aquí la dirección, los parámetros que se encuentran de estos documentos están veracidad, precisión, selectividad, especificidad, intervalo de referencia, linealidad, límites inferiores, incertidumbre, sensibilidad, robustez. Interesante. Entonces, y acá más abajo debe salirles aquí está, las alternativas de cómo calcular la precisión bajo condiciones de repetibilidad, bajo condiciones de precisión intermedia, bajo condiciones de reproducibilidad también. Entonces, acá te dan también los criterios de aceptación, cuándo se acepta, cuándo se rechaza ese resultado que tú has obtenido producto de la verificación de tu método. Entonces, también está aquí. Entonces, no hay tal vez excusa para que ustedes o los laboratorios, en todo caso, digan que no hay suficiente información, porque sí la hay. Sí, y esta información, no crean que también los especialistas en INACAL son lo máximo, ¿no? No, esto lo han compilado de diferentes referencias de organismos internacionales y han elaborado este documento. Profesor, este documento, me parece que este cálculo, ¿qué ha pasado? Ha pasado y alguien le ha discutido, mira, ese cálculo está desactualizado. ¿Puedes actualizarlo? Sí, sí se puede actualizar. Ustedes pueden enviar sus consultas o sus observaciones al INACAL, y INACAL convoca a los especialistas y actualiza este documento. Entonces, es posible una actualización de parte de una
a través de una observación que ustedes pueden enviar al INACAL como laboratorio, ¿no? Veracidad clínica, qué interesante. Nada, y acá están las cantidades también de los métodos, las concentraciones también que deben usar, cuántas réplicas tienen que hacerlo en cada nivel. Entonces, cómo calcular el efecto matriz. Entonces, es muy bonito, muy bonito. Listo. ¿Saben qué? Vamos a darnos unos 15 minutos, por favor, de descanso, de un break, y retornamos, ¿les parece? A las 8:45, ¿sí? Sí, profesor, está bien, está bien. Listo. Ok. Nos vemos profesor. en 15 minutos. Gracias.